Éxodo, capítulo 2. Fue por esta época que un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer, también levita. Ella quedó embarazada y tuvo un hijo, y viendo que era un bebé precioso, lo escondió durante 3 meses. Pero cuando ya no pudo esconderlo más, cogió una cesta de papiro y la cubrió con alquitrán. Luego puso a su bebé en la cesta y lo colocó entre los juncos a lo largo de la orilla del Nilo. Y la hermana del niño esperaba a cierta distancia, vigilándolo. Entonces, la hija del faraón llegó para bañarse en el Nilo. Sus criadas caminaban por la orilla del río, y cuando ella vio la cesta entre los juncos, envió a su criada a buscarla y traérsela. Al abrirla, vio al niño que lloraba y sintió pesar por él. Este debe ser uno de los niños hebreos, dijo. Entonces, la hermana del niño le preguntó a la hija del faraón: ¿Desea que vaya a buscar a una de las mujeres hebreas para que lo cuide por usted? Sí, ve y hazlo, respondió ella. Así que la niña fue y llamó a la madre del bebé para que viniera. Toma este niño y amamántalo por mí, le dijo la hija del faraón a la madre del niño. Yo misma te lo pagaré. Así que su madre se lo llevó a casa y lo cuidó. Cuando el niño creció, se lo llevó a la hija del faraón, quien lo adoptó como su hijo. Ella lo llamó Moisés, porque dijo: Yo lo saqué del agua. Más tarde, cuando Moisés había crecido, fue a visitar a su pueblo, los hebreos. Los vio haciendo trabajos forzados. También vio a un egipcio golpeando a un hebreo, uno de su propio pueblo. Entonces miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera mirando, y luego mató al egipcio y enterró su cuerpo en la arena. Al día siguiente, regresó y vio a 2 hebreos peleando entre sí. Entonces le dijo al culpable: ¿Por qué golpeas a uno de los tuyos? ¿Quién te ha encargado como juez sobre nosotros? Respondió el hombre. ¿Acaso vas a matarme como lo hiciste con el egipcio? Entonces Moisés se asustó por esto y se dijo a sí mismo: La gente sabe lo que he hecho. Cuando el faraón se enteró, trató de mandar a matar a Moisés, pero Moisés huyó del faraón y se fue a vivir a Madián. Un día, mientras estaba sentado junto a un pozo, las 7 hijas del sacerdote de Madián vinieron a buscar agua para llenar los bebederos a fin de que el rebaño de su padre pudiera beber. Entonces llegaron unos pastores y las echaron de allí. Pero Moisés intervino y las puso a salvo, y les dio de beber a su rebaño. Cuando llegaron a casa, su padre Reuel les preguntó: ¿Cómo es que hoy han regresado tan rápido? Un egipcio nos rescató de unos pastores que nos atacaron, respondieron. Incluso nos trajo agua para que el rebaño pudiera beber. ¿Y dónde está?, le preguntó Reuel a su hija. No lo dejaste allí, ¿verdad? Ve e invítalo a comer con nosotros. Y Moisés aceptó quedarse con el hombre, quien arregló que su hija Séfora se casara con Moisés. Ella tuvo un hijo, y Moisés le puso el nombre de Gersón, porque dijo: Soy un exiliado que vive en un país extranjero. Años más tarde, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo por su duro trabajo.
Su clamor pidiendo ayuda en medio de sus dificultades llegó hasta Dios. Dios escuchó sus gemidos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Además, Dios miraba con compasión a los israelitas y se preocupaba por ellos. Bienvenidos. El capítulo número 2 del libro de Éxodo nos presenta importantes lecciones para nuestra vida respecto a la providencia de Dios. Habla del nacimiento de Moisés. Recuerda que en aquel tiempo estaban ordenando matar a los niños. Solamente las que eran niñas se salvaban. En esas circunstancias nació Moisés, que era hijo de una pareja de levitas, una hija de Leví y otro hijo de Leví, es decir, de la tribu de Leví. Vamos a ver qué dice el verso 2 y 3. La que concibió y dio a luz un hijo. Al ver que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses, pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una canasta, la calafateó con asfalto y brea, colocó en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. Por eso la primera enseñanza es: haz lo que para ti es posible, Dios hará lo imposible. Lo que era posible para esta madre de los hijos de Leví, pues era tenerlo hasta 3 meses al niño Moisés. Era un niño muy hermoso. Seguramente encomendó a Dios y dijo: Señor, cuida de este niño, ya no puedo ocultarlo más. Lo van a encontrar y lo van a matar, pero yo lo encomiendo a ti. Pero ella hizo todo lo que estuvo a su alcance. En esos 3 meses lo amó, lo cuidó, lo protegió, lo escondió. Y en esta oportunidad, pues no lo entregó. Hizo algo, hizo una canasta y luego lo rellenó de brea para que no se hunda, una especie de pequeña embarcación, y allí colocó a su niño y lo envió al río. Y luego dejó las consecuencias al Señor. Por eso, cuando estés pasando dificultades, haz lo que esté a tu alcance hacer. Estás en una grande deuda, puedes trabajar, haz todo lo posible para reducir las deudas, pagar lo que puedes pagar, trabajar duramente. Estás de repente pasando una enfermedad, utiliza tratamientos, todos los tratamientos que esté a tu alcance. Haz lo posible, pero no esperes de manos cruzadas que Dios lo haga todo. Esta mujer hizo lo que pudo y luego Dios hizo el milagro, que vamos a ver dentro de un momento. En segundo lugar, la providencia de Dios es maravillosa. El verso 8 y 9 dicen: la joven fue y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón: llévate a este niño y críamelo, yo te lo pagaré. La mujer tomó al niño y lo crió. Luego de que colocó al niño en el río, la hermana mayor miró de lejos qué pasaría, y el niño entró justamente donde estaba el palacio de Faraón, o en algún lugar donde estaba la hija de Faraón. Justamente en ese momento estaba por allí y vio al niño y se compadeció del niño. Seguramente Dios tocó el corazón de la hija de Faraón. Fue su Espíritu Santo quien estaba dirigiendo las cosas. Y luego la hermana aparece y le dice: ¿quieres que llame a una mujer hebrea para que lo críe? Y la mujer dice que sí. Y llama a la propia madre. E incluso le dice que le va a pagar. Ahora, la madre va a criar a su propio hijo. Y con el pago
y con toda la protección necesaria. Esos son los planes maravillosos que Dios hace. Por eso, primero haz tu parte, Dios hará la suya. ¿Recuerdas la historia de Lázaro? Antes de que resucite Lázaro dijo, saquen a Lázaro, o mejor dicho, saquen la piedra de la puerta de la entrada de la tumba. Eso podían hacer los seres humanos. Cristo también podía haberlo hecho, pero los seres humanos también. Y eso hicieron. Lo que no podían haber hecho era resucitar a Lázaro. Y en esta oportunidad, lo que la madre no hubiese podido haber hecho era decirle a la hija de Faraón, pues cría a mi hijo. Pero Dios hizo que las circunstancias se movieran de esta manera. Y entonces la propia madre crió al niño Moisés con los valores de Dios, con los principios de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces entrégate al Señor. Entrega las consecuencias que ya no puedes en sus manos. El Señor va a proveer lo necesario. En tercer lugar, tarde o temprano, todo se llega a saber. Luego de que el niño creció, la madre tuvo que entregar a Moisés a la hija de Faraón y seguramente Moisés crecía en el palacio de Faraón, pero ya había crecido con los principios del pueblo hebreo y seguramente la madre le dijo, allá está tu pueblo, no te olvides de nosotros. En esas circunstancias, Moisés vio a un hebreo que estaba siendo maltratado por un egipcio. Entonces fue y mató al egipcio. Luego escondió el cadáver en la arena. Al día siguiente salió a ver a dos hermanos hebreos que peleaban. Y ahí en esas circunstancias le dice, ¿por qué golpeas a tu hermano? Y lo que dice el verso 14 es interesante. Dice, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y pensó, ciertamente esto se ha descubierto. Moisés pensó que nadie lo había visto el día anterior. Pensó que nadie más se iba a enterar. Pero en esta vida no se puede ocultar el sol con un dedo. Parece, pero no. Todo se ve. Tarde o temprano se saben las cosas. Por eso no intentes ocultarlas. Enfréntalas. Enfrenta la verdad. No te mezcles con la mentira. Moisés estaba empezando a mentir de cierta manera al ocultar el cuerpo del egipcio muerto. El faraón se enteró de esto y Moisés tuvo que huir. Todo se llega a saber, amigos. Por tanto, cuida tus acciones. Por más que ocultes un día, unos años, un día se sabrá y tal vez se sepa en el peor momento de tu vida. Cuidado, cuida tus acciones. En cuarto lugar, el Señor se preocupa de ti y oye tu clamor. No te deja abandonado. Moisés tuvo que huir al desierto y fue a la tierra de Madián y allí estaba. En esas circunstancias, pues, él se encuentra con las hijas de Reuel, que podría ser otro nombre para Jetro, que viene luego a ser su suegro, y defiende a estas hijas de otros pastores que las echaron de allí. Luego Moisés llega a la casa de Jetro por la invitación de Jetro o Reuel, y luego de esto tuvo un hijo. Pero el verso 23 y 24, ya finalizando este capítulo, nos dicen la preocupación de Dios por su pueblo. Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Los hijos de Israel, que gemían a causa de la servidumbre, clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos desde lo profundo de su servidumbre.
Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Cuando Dios dice que se acuerda de algo, no quiere decir que lo olvidó literalmente, sino que va a empezar a actuar poderosamente a favor de su pueblo. Dios no olvida a su pueblo, Dios no te olvida. Nosotros pensamos que Él nos olvida, pero Dios espera el momento adecuado y ahora había llegado el momento. Más de 400 años habían pasado de estar en Egipto y estaban sufriendo, estaban siendo aplastados por los egipcios, por tantas tareas y cargas, y Dios va a empezar a actuar poderosamente como jamás en la historia lo había hecho. Él se preocupa por ti, un día se levantará también y hará milagros en tu favor, pero por favor, no desanimes, no dejes de confiar en Él. Y ahora, ¿qué debes de hacer? A pesar de que el enemigo quiera destruirte, Dios cuidará de ti, porque oye tu clamor. Entonces, confía en Él, espera en Él, ora a Él, vive en Él, vive con Él. Alégrate con esta noticia, porque Él sí se preocupa por ti. Así como salvó a Moisés, te salvará. Moverá su providencia en tu favor. Pero anda con Él. Vamos a terminar ahora con una oración. Dios nuestro, gracias por tu palabra. ¿Cómo, Señor, sustentaste a Moisés a pesar de los enemigos, a pesar de la difícil situación de aquel momento? Tú lo ayudaste, Señor. Y por favor, te pido que ayudes a mis amigos que en este momento están escuchando tu palabra, en sus diferentes luchas, angustias, desafíos y temores que tal vez tenemos todos. Ayúdalos como ayudaste a Moisés. El enemigo quiere matarnos, destruirnos, quitar nuestros sueños, pero en ti podemos esperar. Acuérdate cómo te estabas acordando de aquel pueblo y que lo vas a hacer tu pueblo, según vamos viendo la historia, Señor. Y levántate en nuestro favor. No te tardes, Señor, te necesitamos pronto. Gracias por tu palabra, por las lindas y hermosas lecciones que nos das, de que te acuerdas de nosotros, de que siempre nos amas. Gracias, Padre. Gracias por tu bendición para cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Un fuerte abrazo.